El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio en la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este evangelio que escuchamos de San Lucas, Jesús, que entra a la sinagoga, pues con estos pasajes que cita del Antiguo Testamento, en el caso de Elías, cómo fue enviado a esta viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón, y en el caso de Eliseo, que curó a este enfermo de lepra, Naamán, que era de Siria. Está dando aquí 2 citas donde hay prodigios, milagros a personas que no son judías. Es decir, la salvación es universal. La salvación es para todos. Dios quiere la salvación de todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que el pecador se convierta, se arrepienta y viva. Ciertamente que la salvación vino a través de un pueblo concreto, de Jesús, que empezó la predicación con los judíos, sí, pero la voluntad de Dios es universal, es que todos se salven, que todos los hombres se salven, porque vean cómo todos tenemos inscrito en nuestra naturaleza, pues esa sed de Dios, como escuchamos en el Salmo. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Así como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Esto todos lo podemos experimentar, que estamos sedientos de Dios. Por eso decía el Papa Benedicto: todos buscan a Dios, aun aquellos que no lo saben, porque cuando buscan la felicidad, aquí están buscando es a Dios. ¿Cuántas películas no se han hecho sobre buscando la felicidad, verdad? En busca de la felicidad.
Bueno, pues aquí está. Esa sed que tenemos de felicidad es la sed de Dios, porque es el único que puede colmar esa sed de eternidad, esa sed de paz, de armonía. Sigue el Salmo, dice: del Dios que da la vida está mi ser sediento. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? De cómo Dios nos creó, que somos obra de Dios, que cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo pasamos a ser esos templos vivos del Espíritu Santo. Somos obra de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. Él es el que nos dio la vida. Y de hecho, Él es el que nos sostiene en la vida. Él es el dueño de la vida. Por eso dicen, ¿cuándo nos vamos a morir? Cuando Dios quiera. Nadie nos vamos a morir en la víspera, porque estamos en manos de Dios. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a no vivir angustiados, porque ahorita hay psicosis ante la cuestión de la pandemia y demás. Hay mucho temor, que sí, ya lo hemos comentado, que debemos de tener las precauciones, todas las precauciones, y ojalá que se nos haga estilo de vida pues la higiene, ¿verdad? La higiene, el tener la casa limpia, el tener la casa pues sanitizada, dicen ahora, que es desinfectada. Bueno, eso no es malo, pero siempre los extremos son malos. Le decían a una persona que constantemente estaba utilizando pues y tantos químicos para desinfectar, le decían: si tú no te mueres del coronavirus, te vas a morir de tantos aerosoles ahí que utilizas para desinfectar. Entonces, luego, ¿cómo se nos puede volver obsesión eso? Los extremos son los malos. El saber que estamos en manos de Dios, eso nos debe dar paz, tranquilidad, armonía. Y decíamos el día de ayer que Dios habita en la persona que está en estado de gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ante el miedo, ante el temor de la enfermedad, del coronavirus y de otras enfermedades? Pues acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, esa es nuestra mejor protección. Acercarnos a los sacramentos, esa es la mejor vacuna. Y no contra este virus, sino contra todos los que puedan venir, y sobre todo que vamos a tener la certeza que si morimos en estado de gracia, no va a ser una desgracia la muerte. Será como un cambiarnos de casa. Señor, nos creaste para ti, fuimos creados por Dios, y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Nuestra alma está sedienta del Dios que da la vida. De eso es de lo que estamos sedientos, hermanos. Por eso dicen que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Esa es la oración. O sea, la oración no es venir a perder el tiempo como piensan muchos. No, la oración es que vengas a saciar tu sed de eternidad. El problema es que muchas veces esa sed que tenemos de Dios la andamos satisfaciendo en charcos de agua sucia. O se lo digo en otras palabras,
las personas más ateas son las más supersticiosas. Si hay gente que ante la inseguridad, ante el temor, ante el miedo, pues van a que les hagan limpias. No, pues está bueno el asunto, ¿verdad? Un amuleto para que no me dé no sé qué. Tienes sed de Dios. No andes buscando colmar esa sed que en el Feng Shui, que en la yoga, que en la meditación trascendental y tantas cosas, ¿verdad? Que les hacen ahí cada lavado de cerebro, que la gente se lo cree. Señor, nos creaste para ti y nuestra alma esté inquieta hasta que no descanse en ti. Comentaba una persona ante ciertos ataques que pues tenía uno de los familiares, ataques del maligno, reales. Ante esos ataques del maligno, pues la familia se puso a rezar, a pedirle a Dios por la protección de la familia, de este familiar que tenía ataques muy fuertes del demonio. Y cuenta esta persona que les vino una gran paz después de que se pusieron a rezar. Pero dice que una paz indecible. Experimentaron una paz, una felicidad. Y eso no es otra cosa más que la presencia de Dios en nuestra vida. Ella como que, en general la familia como que estaba un poco alejada de Dios, alejada de la iglesia. Y ahora sí que por el miedo a los ataques del diablo a la familia, se acercaron a Dios, empezaron a asistir a misa. Y cuenta que en una misa, en el momento de la consagración, le vino una luz donde ella experimentó la necesidad de confesarse. Dice, yo era muy racional. Yo decía, todo eso que dice la iglesia, eso de que se confiese, no es otra cosa más que tener controlada a la gente. Yo estaba en contra de todo eso, pero en una misa, Dios me hizo ver esa necesidad de confesarme. Mi alma tiene ansia de Dios, del Dios que da la vida, mi ser está sediento. O sea, los sacramentos no son un invento de la iglesia. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, confiados a la iglesia, que nos da la gracia santificante. No es un invento de los padres que no tengamos que hacer. Es el canal, el medio por el cual Dios nos da la gracia santificante. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, hasta que me conduzcan a tu monte santo, ahí donde tú habitas. Hoy que hay tanta confusión, hermanos, sobre diferentes temas, hoy que hay tanta confusión sobre cómo debe ser el comportamiento de las personas, hay mucha confusión sobre el tema. Hay mucha confusión sobre el tema. Los solteros quieren vivir como casados, los casados quieren vivir como los solteros, las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres, los que pueden tener hijos no quieren tener hijos, los matan, los que no pueden tener hijos quieren tener hijos. O sea, una confusión tremenda. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, y que ellas se conviertan en mi guía
hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé su luz y su verdad para que nos guíen a ese monte santo donde Dios habita. Y las enseñanzas de la iglesia no es otra cosa más que mostrarte el camino para ir al monte santo, para ir al cielo. De hecho, esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Mostrarte el camino que te lleva a ese monte santo donde está Dios. Sigue el Salmo: al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Ahí está la alegría. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Esa es la fuente de la alegría. O sea, no andemos buscando la alegría en otros lugares, en otras cosas. La alegría viene de estar con Dios. De ahí viene la alegría. Muchas veces pensamos que la alegría depende de tener esta casa, este terreno, esta propiedad, que la alegría viene del alcohol, que la alegría viene de... No, la alegría viene de estar con Dios. En estudios que se han hecho sobre cuáles son las personas más felices, son las personas, en pocas palabras, que han trabajado en tener buenas amistades, buenos amigos, en crear estas redes de verdaderos amigos. Esos son los felices. Yo pues a lo largo de la vida convivo con mucha gente, y mucha gente se va quedando sola o solita, se van aislando, y en el fondo no son felices, por mucho dinero que tengan, Cuando nos vamos aislando, por muchas cosas materiales que se tengan, no somos felices. La felicidad la da en ir creando, tejiendo redes de amigos, pero verdaderos amigos. No estoy hablando de cómplices para el alcohol, para las drogas, para portarse mal. Esos no son amigos, esos son cómplices. Crear verdaderas redes, y el mejor amigo que podemos tener es Dios. Ahorita uno de los problemas que se está sufriendo mucho la gente es por la soledad. Por lo mismo de la pandemia, pues que hay que aislarse. Bueno, hay que cuidarse, pero no hay que estar aislados. Aunque sea a través de las redes sociales o como se pueda, como cartita o como se pueda, pero hay que estar en contacto con los amigos. Así que no nos aislemos, hermanos. Estemos en relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Ustedes vean un San Francisco de Asís. Él como tenía esa armonía con todos. El hermano sol, la hermana luna, los animalitos, el hermano lobo. Con todo mundo había armonía. Y eso es lo que da alegría. Hasta la muerte le llamaba la hermana muerte. Él no tenía problemas de relación ni con Dios, ni con los demás, ni consigo mismo, ni con la naturaleza. Ahí está la fuente de la felicidad, en Dios. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Así que, hermanos, no andemos buscando la felicidad donde no está. No andemos satisfaciendo nuestra sed de Dios en charcos fangosos, en agua sucia. Vayamos
a esa fuente que es Dios, a esa fuente que Dios nos da su gracia a través de los sacramentos. Así que no andemos por ahí buscando cosas raras. Decía por ahí preguntaba a una persona, un niño en concreto, ¿la santería es mala? Porque dice mi abuelita que la santería no es mala. Por favor. O sea, increíble que mejor los nietos están más ubicada que la abuelita. Eso no viene de Dios, claramente. Que le ofrecemos sacrificios. ¿Sacrificios? Dios no nos pide hacer esas cosas raras. Ya tenemos el camino claro. Son 7 sacramentos y no hay que andar inventando cosas. Así que ahí está la fuente de la felicidad. En el camino que nos presenta la Iglesia, para que no andemos experimentando, andar buscando la felicidad en otras cosas que ni son Dios ni nos llevan a Dios. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a colmar esa sed que tenemos de Dios, que la colmemos en esa fuente que es precisamente la iglesia que Él fundó y los medios que Él nos dejó para colmar esa sed que son los sacramentos. Que así sea.